Solo sí, exacto. Gracias. Bueno, hoy voy a hablar de la chaperona de RNA HFQ, de esencialidad y de desorden. Y quiero iniciar mi plática presentando al nuestro grupo de genómica computacional que dirigimos la doctora Rosa María Gutiérrez y yo. Como pueden ver, está formado por académicos, técnicos, alumnos de doctorado, maestría de licenciatura, y contamos con un excelente apoyo secretarial, con un laboratorista y alguien que nos ayuda con la limpieza. Entonces, yo quisiera comentarles que en el grupo, gran parte de los proyectos los hacemos tanto de manera bioinformática in silico, pero también de manera en el laboratorio experimental. Y a partir de la pandemia, todos los objetivos de todos los proyectos que realizaban nuestros alumnos en la parte experimental tuvieron que ser replanteados. Y estos objetivos fueron enfocados para contestar las preguntas desde un punto de vista bioinformático. De tal manera que los alumnos que trabajaban con pipetas, con centrífugas, con máquinas de PCR, tuvieron que dejarlas en el laboratorio y se dieron a la tarea de aprender desde cero, a programar y a empezar a tener un enfoque teórico para contestar las mismas preguntas que sus proyectos originalmente contemplaban. Entonces, pues esto requirió un gran esfuerzo, una gran disposición de los alumnos, muchas horas de internet y de videoconferencias por Zoom, pero creo que finalmente su determinación permitió obtener los resultados que queríamos. Entonces, pues realmente quiero agradecer por ese gran esfuerzo que, que hizo avanzar a nuestros proyectos de manera exitosa. Entonces, muchas gracias a todos ellos. Ahora bien, nuestro grupo, básicamente tenemos 4 áreas en las que trabajamos. Estas incluyen el análisis bioinformático mediante genómica comparativa. En esta parte que realiza nuestro grupo, básicamente tratamos de identificar elementos de regulación, como son la curvatura estática del DNA, la identificación de sitios en donde se unen factores transcripcionales o factores sigmas. Hemos identificado atenuadores transcripcionales, riboswitches, RNAs pequeños, así como sitios de unión a ribosoma, tanto en bacterias como en eucariontes. Hemos predicho operones, realizamos el contexto genómico para encontrar el significado biológico de algunos genes. También nuestros estudios incluyen el estudio del fosforrelevo y en particular que se lleva a cabo en bacterias gram positivas y que está relacionado con la esporulación. Últimamente, en nuestro grupo también hemos hecho estudios de metagenómica marina y Rosa María Gutiérrez recientemente ha estado dedicada a realizar estadística de la pandemia del COVID. Todos estos estudios, para realizarlos, contemplan también el desarrollo de algoritmos bioinformáticos que son publicados y el desarrollo de páginas web, a partir de las cuales hacemos público y al alcance de todos nuestro trabajo. Una segunda área de trabajo es la que está relacionada con la biología de sistemas, en donde básicamente tratamos de entender las redes de regulación en bacterias. También tenemos el área de biología sintética y el área de biología molecular, en donde básicamente tratamos de demostrar todas las predicciones que hemos realizado en nuestro estudio teórico. Ahora bien, en esta ocasión vamos a hablar de HFQ, de esencialidad y desorden. Este trabajo lo inició una alumna de doctorado, Fleming Rodríguez, cuando estuvo en nuestro grupo, y que hemos tenido la fortuna de seguir colaborando con ella. Entonces, como ustedes bien saben, en bacteria, muchos
tipos de estrés son regulados a través de RNAs pequeños junto con la chaperona de RNA HFQ. Entonces tenemos, por ejemplo, que el estrés oxidativo, el estrés por choque por frío, el estrés osmótico, el que se produce bajo condiciones de glucosa y de fierro, son regulados por estos RNAs peque'os. Estos tienen la característica de ser aproximadamente entre 30 y 100 nucleótidos, de tener estructuras secundarias tanto en la región 5' como en la región 3', una región rica en As y un terminador Rho independiente. Junto con la chaperona HFQ hacen un complejo que básicamente le permite encontrar a sus genes blanco. La actividad mayormente reconocida de esta regulación es una actividad de inhibición del inicio de la traducción, ya que el RNA pequeño se une a una región Schneider-Garno, que es la que utiliza el ribosoma para reconocer el sitio donde va a iniciar la traducción. También puede haber efectos positivos, como el de liberar la estructura de secuestramiento de Schneider-Garno en algunos genes, o bien cuando el RNA pequeño se une a la región 3' del mensajero, estabilizándolo. De manera interesante, HFQ también puede regular interactuando con otras proteínas a las que se une. Por ejemplo, en el caso de la RNasa E o la proteína poliadenil polimerasa. En estos casos, tanto puede estabilizar a los RNAs pequeños como marcar a los mensajeros que requieren ser degradados, o bien regular el proceso de la poliadinilación de algunos RNAs mensajeros bacterianos. Ahora bien, estas propiedades de regulación por RNAs pequeños y la chaperona HFQ se nos hicieron de gran interés para el desarrollo de circuitos de regulación en biología sintética. Entonces, en estos circuitos lo que hicimos fue tomar como molde RNAs pequeños naturales y a partir de ellos diseñar RNAs sintéticos que pudieran regular la expresión de genes nuevos para los cuales no hay regulación por RNAs pequeños, como en el caso que les muestro aquí, para regular la expresión de la laxeta. Tomando como molde el RNA pequeño natural, realizamos mutaciones puntuales que permiten ahora que el RNA pequeño reconozca a un nuevo blanco. Estas mutaciones son acompañadas por un segundo conjunto de mutaciones que estabilizan la estructura secundaria. De esta manera pudimos lograr fenotipos sumamente interesantes. Por ejemplo, cuando los RNAs pequeños sintéticos los dirigimos contra el gen que codifica para MOD-A, una proteína esencial para la formación del flagelo, logramos inhibir el nado de las bacterias, de tal manera que tuvimos bacterias, en el lado derecho se ve bacterias que nadan, y a partir de la expresión del RNA pequeño, inhibimos el nado de las mismas. Cuando el RNA pequeño lo dirigimos contra proteínas que están involucradas en la resolución de los complejos de los plásmidos, pudimos lograr un fenotipo de pérdida de plásmidos de una manera muy eficaz. No solamente desarrollamos RNAs pequeños sintéticos, sino también nos dimos a la tarea de diseñar modelos de regulación que pudieran modular la actividad reguladora del RNA pequeño. Desarrollamos dos modelos. El primero se llama de competencia porque el RNA modulador se une en una región del RNA que es compartida con el RNA regulador, de tal manera que la unión del segundo RNA pequeño libera la acción negativa del RNA regulador. Un segundo modelo tiene que ver, se llama predador-presa, en donde el RNA pequeño regulador es secuestrado por otro RNA 100% complementario al primero, de tal manera que este reconocimiento libera de la expresión y permite la traducción del gen deseado. Esta modulación de los RNAs pequeños nos permitieron estudiar fenotipos de genes que son esenciales. Entonces, la expresión transitoria, el apagado transitorio de genes esenciales, fue logrado con nuestros sistemas de modulación. Aquí les muestro cómo inhibimos al gen FTCN, que es un gen esencial para la formación del septo celular,
Vemos en la gráfica azul que la bacteria no crece cuando se expresa el RNA regulador, pero que esta actividad negativa puede ser revertida con la expresión del RNA modulador, recuperando el crecimiento que se tiene igual al de la cepa silvestre. Bueno, no solo hicimos circuitos de esta naturaleza, sino que también, como hemos platicado en otras ocasiones, el uso de RNAs pequeños y de la chaperona HFQ nos permitieron construir el primer circuito epigenético bacteriano. Ahora, observando estas grandes ventajas que presenta la regulación por RNAs pequeños y HFQ, nos hicimos 3 preguntas que son las que aquí comparto con ustedes en la plática. La primera pregunta es si los homólogos lejanos de HFQ, los homólogos en arqueobacterias y en eucariotes, pudieran conservar la capacidad de regular, la capacidad de regulación por RNAs pequeños. La segunda pregunta es si las proteínas LEAs, de las cuales nos habló la doctora Covarrubias el lunes pasado, pudieran regular o auxiliar la regulación por RNAs pequeños. Y una tercera pregunta es si proteínas que tienen dominios intrínsecamente desordenados tuvieran la capacidad de mediar la regulación por RNAs pequeños. Entonces, yéndonos a la primera pregunta, si bien existen homólogos de HFQ tanto en arqueas o en eucarias, es bien conocido que la función en estos reinos es muy diferente a la regulación en bacterias, que es la de regular a través de RNAs pequeños. El anfitrión ha desactivado. Perdón, se ve, ¿verdad? Sí, todo bien. Adelante. Ok. Entonces, en arqueobacterias y en eucarias, la función de estos RNAs pequeños es muy diferente a la que se observa en bacterias. Se piensa que esta función en arqueobacterias y en eucaria es mucho más compleja que la observada en bacterias. Y ahorita vamos a ver por qué. La proteína HFQ bacteriana, básicamente la estructura secundaria de ella consiste en una primera alfa hélice seguida de 5 estructuras beta. Y también tiene en el extremo carboxilo una región muy grande que tiene la característica de ser intrínsecamente desordenada. El alineamiento múltiple de las secuencias de HFQ y sus homólogas en arqueas y en eucaria demuestra que existe una gran conservación de secuencia primaria. Entonces, HFQ es un hexámero en bacterias, pero interesantemente, en arqueas, el homólogo forma un heptámero, y en eucaria puede formar tanto heptámeros como octámeros, de tal manera que son similares, pero no idénticas. El reconocimiento de HFQ por el RNA es claramente guiado por la carga electrostática positiva que existe en la superficie de HFQ. Ahora, se han propuesto 2 modelos de reconocimiento. Uno en donde los RNAs pequeños se unen a la región proximal de HFQ y el RNA en la parte inferior, de tal manera que el HFQ puede reconocer a ambos RNAs, al RNA pequeño y al RNA mensajero. También existen RNAs pequeños que son reconocidos tanto por la parte superior como inferior de la chaperona, y en este caso el mensajero es reconocido por la parte lateral de la chaperona. En ambos casos el resultado es el mismo. HFQ tiene la función de juntar y permitir la interacción entre el RNA pequeño y el RNA mensajero. Ahora, en arqueobacterias no se ha reportado la función de regulación de RNAs pequeños, sino que la homóloga, que se llama LSM, está involucrada en la biogénesis de los tRNAs.
ya que interactúa con la RNasa P. Y esta interacción le permite a la RNasa P, ¿cómo se llama?, procesar a los tRNAs para su maduración. Ahora, en eucariotes es aún más complejo. El homólogo de HFQ en eucariotes se llama SM, y esto es en memoria de Stephanie Smith, una paciente que tuvo lupus eritematoso, y en ella pudieron recuperar anticuerpos llamados SM que reconocían a proteínas nucleares que estaban unidas al RNA nuclear pequeño. Este complejo, llamado ribonucleoproteico, forma parte del spliceosoma en eucariotes, que es importante para la edición de los RNAs mensajeros. Entonces, en eucariotas, tenemos que el homólogo de HFQ tiene un papel muy importante en el núcleo para la modulación de los RNAs mensajeros, pero también existen versiones que actúan en el citoplasma. Y en el citoplasma, este complejo de SM tiene la función de ayudar al procesamiento y a la degradación del RNA mensajero, al procesamiento específico de RNAs de histonas, y también a la biogénesis y estabilidad del RNA que va a formar parte de la telomerasa. Entonces, como pueden ver, las funciones de Archaeobacteria y Eucaria son muy diferentes a las originalmente planteadas en bacteria. Entonces, nuestro objetivo es ver si de alguna manera estos homólogos lejanos podían retener la función de regular a los RNAs a través de los RNAs pequeños. Y por eso diseñamos un método en donde se pueda identificar a HFQ como un componente de esencialidad condicional. Para este propósito hicimos el knockout de HFQ, y como pueden ver, la mutante de HFQ, aunque deficientemente, tiene un crecimiento en un medio rico. Ahora bien, lo que tratamos de ver es bajo qué condiciones HFQ es indispensable para el crecimiento. Y después de revisar varias de las condiciones, pensamos que una de ellas podría ser bajo condiciones de estrés osmótico, ya que este estrés es regulado por muchos RNAs pequeños, regulando a las proteínas de membrana externa. Entonces, crecimos a nuestra mutante HFQ en un medio sin sal, medio YEM, y en medios que les fuimos agregando paulatinamente concentraciones crecientes de sal. Y como pueden ver en la diapositiva, la mutante de HFQ en un medio sin sal es incapaz de crecer. Entonces, esta es una de las primeras condiciones de letalidad condicional reportadas. ¿Cómo se llama? No existía ningún reporte de estas condiciones de letalidad condicional. Entonces, siguiendo con nuestro estudio, lo que a continuación hicimos fue clonar a un representante de LSM de Archaeobacteria y a uno de eucariota, caso de eucariota proveniente de Saccharomyces cerevisiae, y también hicimos construcciones en donde estos genes de Archaea y eucariota, la región carboxilo era sustituida por la de Escherichia coli. Lo que es importante mencionar es de que en estas construcciones los genes de Archaea y Eucaria sustituyen al gen de HFQ, de tal manera que su expresión es idéntica a la que tuviera el HFQ silvestre. Y lo que pudimos observar con gran asombro es de que mientras que la mutante HFQ delta HFQ no crece en este medio sin sal, la cepa wild type como las complementadas con los homólogos lejanos pudieron complementar el crecimiento de una manera adecuada. Encontramos otra condición de letalidad condicional de HFQ. En este caso, lo que queríamos es encontrar una condición en la que HFQ interacciona con alguna otra proteína
para ejercer su actividad de regulación. Y por eso escogimos el estrés por bajo hierro, en donde HFQ interacciona con la RNasa E para llevar su efecto de regulación. Entonces, en este medio, para obtener una condición de bajo hierro, agregamos al medio el quelante 2-dipiridil. De tal manera que, como pueden ver aquí, la mutante HFQ crecida en un medio mínimo con diferentes concentraciones de este quelante, vemos que a altas concentraciones del quelante la bacteria es incapaz de crecer. Nuevamente crecimos nuestras cepas complementadas con los homólogos lejanos de HFQ y en todos los casos obtuvimos crecimiento, de tal manera que los homólogos lejanos, aun cuando su función descrita no es la de regular a través de HFQ, tienen la capacidad de hacerlo cuando están clonados en Escherichia coli. La segunda pregunta es si podemos complementar esta mutante de HFQ utilizando a las proteínas LEA. Y esta pregunta fue inspirada por el trabajo de la doctora Alejandra Covarrubias, cuando estaba trabajando con las proteínas LEA, y una de sus primeras hipótesis era que estas proteínas pudieran ser chaperonas de RNA. Entonces, esta pregunta, esta hipótesis, la estaba trabajando con su alumna de doctorado, Lucero Rivera. Entonces, como ustedes oyeron en la plática de la doctora Covarrubias, las proteínas LEA son proteínas que se expresan en condiciones de déficit de agua, son hidrofilinas, existen en varios grupos, en todos los reinos de la vida, y tienen un dominio intrínsecamente desordenado. El lunes ella nos presentó que estas proteínas LEA pueden proteger a las proteínas uniéndoseles en condiciones de déficit hídrico. También hace un par de años se reportó que las proteínas LEA pudieran proteger a los liposomas en condiciones de estrés hídrico, y aquí lo que queríamos ver si estas mismas proteínas LEA pudieran unir a RNA y esta unión tener como consecuencia la complementación del fenotipo en las mutantes de HFQ. Entonces, de la misma manera que hicimos con las proteínas SM y LSM, clonamos a la proteína LEA de frijol, y vimos interesantemente que la cepa de Escherichia coli complementada con la proteína LEA recupera el fenotipo bajo condiciones de estrés osmótico, lo que fue realmente muy sorprendente. Y nos dio pie a pensar en nuestra tercera pregunta. Dado que las proteínas LEA tienen un dominio desestructurado, quisimos ver si otras proteínas que también tuvieran dominios intrínsecamente desordenados pudieran complementar a nuestra mutante HFQ. Entonces, como bien se mencionó, estos dominios intrínsecamente desordenados, pues pueden presentar estructuras secundarias transitorias y son dominios de baja complejidad. Ahora bien, para escoger qué proteínas con dominio desordenado iban a ser incluidas en nuestro estudio, visitamos la base de 2P2, la base de proteínas desordenadas, y el criterio para escoger a las proteínas de estudio fueron que su función fuera bioquímicamente relevante, que fueran ampliamente caracterizadas, que no necesariamente su función estuviera relacionada con la unión al RNA, y que tuvieran una relevancia en términos de salud, y que los genes provinieran de organismos de origen diverso. Entonces, con estos criterios, pues, la primera candidata, como ustedes podrán imaginar, fue la proteína P53, que es un factor de transcripción nuclear muy, muy importante. Se activa en estrés nutricional, en hipoxia, en oncogénesis, en daño al DNA, y también se activa en estrés oxidativo de especies reactivas de oxígeno. Y puede regular el arresto del ciclo celular. También está encargada de la reparación del daño del DNA
induce el estado de senescencia, es importante en el proceso de apoptosis y produce y está encargada del mantenimiento de la estabilidad genómica, así como de los procesos como autofagia y necrosis. No es de sorprender que alrededor de un 50% de los tumores en humanos contienen mutaciones en P53. Entonces, claramente esta proteína cumplía con todos los requisitos que habíamos pedido. Otras proteínas que también estudiamos fue la nucleoplasmina de Genopus levis. Esta proteína es una chaperona molecular muy importante en el ensamblaje de nucleosomas de la cromatina. También en el almacenamiento de histonas y en la descondensación de la cromatina. Otro de nuestras proteínas de estudio fue la sumidad B1 del complejo SOS, que tiene un papel relevante en la reparación del DNA que es monocatenario. También regula, y es importante en el control del ciclo celular y en el mantenimiento de la estabilidad genómica. Además de estas proteínas, escogimos proteínas que no solo unieran a DNA, sino que su función fuera a través de la unión con otras proteínas, como es en el caso del inhibidor de la proteína fosfatasa 1. Entonces, este inhibidor es importante para la regulación del metabolismo del glucógeno, y mutaciones es importante en términos de salud, porque mutaciones en esta proteína, en este gen que codifica la proteína, producen tumorogénesis y metástasis. Una proteína adicional fue el regulador transcripcional Zinc-Finger 593 de humano, y es muy importante porque este factor puede regular la actividad de transcripción de OCT2, ya sea a través de su unión al DNA o bien por interacción directa con este factor transcripcional. Lo que se nos hizo importante en este caso es de que el dedo de zinc de esta proteína está rodeado tanto en su extremo amino como carboxilo por residuos, por dominios dominios intrínsecamente desordenados. Y finalmente, la última proteína que incluimos en nuestro estudio fue la proteína prion. Esta proteína es una glicoproteína que es importante en el desarrollo neuronal y la plasticidad sináptica. Lo que es muy interesante es que esta proteína puede adquirir una conformación anómala, y cuando esta conformación anómala es adquirida, puede transmitir este mal plegamiento a otras proteínas también que estuvieran bien plegadas. De tal manera que prion es el acrónimo de Protein and Infection, ¿no? Porque puede transferir mal plegamiento a proteínas similares que estuvieran con una conformación adecuada. Y en términos de salud, pues conocemos la enfermedad de las vacas locas, que es causada por estos priones, y en humano existe un síndrome también que es afectado por esta malconformación de la proteína prion. Entonces, lo que fue muy interesante y sorprendente es de que al clonar estos 11 genes, sustituyendo al gen de HFQ en Escherichia coli, lo sintetizamos. Y de manera muy naif pensamos que lo único que teníamos que hacer era diseñar los genes de tal manera que tuvieran el uso preferencial de codones de Escherichia coli, ¿no? Y mandamos a sintetizar cada uno de estos genes, y en todos ellos lo que encontramos fue de que, dada la composición repetida de aminoácidos de las estructuras desordenadas, la síntesis no era posible realizarse, por estos dominios que se repetían múltiples veces. Entonces, para resolver este problema, desarrollamos un programa
que contemplara simultáneamente el uso preferencial de los codones de Escherichia coli, pero que a la vez tuviera en cuenta optimizar que la secuencia de DNA que iba a ser sintetizada fuera lo más diferente posible para evitar repeticiones y así fuera compatible con su síntesis química. Entonces, después de realizar el programa, volvimos a solicitar la síntesis de estos genes. En este caso fue exitosa. Los clonamos sustituyendo al gen HFQ de Escherichia coli. Y como pueden ver, de manera sorprendente, mientras que el control que tiene la interrupción de HFQ por el gen de cannabicina y no crece, todas las demás cepas que tuvieron clonado un gen con con dominios intrínsecamente desordenados, complementaron el crecimiento de HFQ en las condiciones de letalidad condicional que antes mencionamos. Para terminar, quiero decir que mientras preparábamos esta plática que estoy compartiendo, encontramos un artículo en donde se reconoce la participación de un prión en la regulación de RNAs. ¿Cómo se llama? Lo que es compatible con los hallazgos que justo acabo de presentar. Entonces, eso sería todo y pues darle muchas gracias por su atención. Bien, gracias. El doctor Maret ya tiene su mano levantada. Adelante. Hola, ¿qué tal? Enrique, como siempre, un placer escucharte y tu trabajo es impresionante. Gracias. Me sorprende cómo pues puedes, o sea, esto último que estás diciendo, de sustituir con proteínas desordenadas la función del HFQ. Entonces, en realidad es una cuestión meramente estructural y que interesantemente sus análogos funcionales en arqueas y en eucariotas, pues ahí están, ¿no? Pudiéndose haber reclutado cualquier otra cosa. Pero bueno, en realidad yo más que pregunta tengo un comentario. Tienes muchísimos proyectos. Me parece sinceramente que todos ellos son muy valiosos y que, pues, interesantes, importantes. Pero también el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? Quizá concentrarse más en esto de HFRQ que estás generando conocimiento nuevo, por un lado, súper interesante, y por otro lado, herramientas moleculares para biología sintética que nos estás demostrando que funcionan increíblemente bien, ¿no? Y novedosas. Entonces, a lo mejor podrían avanzar mucho más rápido y tener un impacto mayor si se enfocaran más en menos proyectos, ¿no? Pero bueno, libertad de cátedra e investigación no rige, pero es un comentario. Sí, pues muchas gracias por el comentario que vamos a tener en cuenta. Yo solo agregaría que también hay que, o sea, que evidentemente tienes razón, pero creo que ahora contamos con el apoyo de alumnos que son brillantes y que básicamente de manera independiente están llevando a cabo proyectos y lo están sacando de manera muy exitosa. Como en este caso, básicamente este proyecto fue pues hecho y muchas de las iniciativas y de los experimentos que aquí mostré fueron diseñados por Suemi en su momento, cuando ella era estudiante de doctorado. Gracias por el comentario. Gracias a ti. Bye. Enseguida la doctora Alejandra Covarrubias. Hola, Enrique. Pues qué Hola, padre. Alejandra. Por un lado, estoy encantada con estos datos que no nos salían hace años, pero que ahora Ahí ya está. salieron. A mí bueno, ahí tengo muchas preguntas, pero básicamente una de ellas es, por un lado, si han hecho un análisis de las regiones desordenadas de las proteínas que utilizan y si estas regiones desordenadas comparten características o propiedades físico-químicas, particularmente distribución de aminoácidos, de los aminoácidos cargados de alguna forma o no.
y si no lo han hecho, pues sería muy interesante ver si hay alguna cuestión común en ese sentido. Este, Sí, muy buena la pregunta. En realidad no hemos hecho, las proteínas las escogimos bajo los criterios de las funciones de las proteínas y de su relación bioquímica, pero no así en términos de las características de sus regiones desordenadas. Lo que sí es interesante es ver que todas ellas cumplieron con complementar el fenotipo de HFQ. No comenté, pero parte del proyecto que ahora tenemos es ver si exclusivamente, si expresamos la región desordenada, sin la parte conservada, porque igual que en las LEAs, HFQ tiene una región estructurada que es ampliamente conservada y otra que no. Entonces queremos ver si exclusivamente expresando la región estructurada, y es más, si podemos generar regiones desestructuradas al azar o de novo, pudiéramos observar Efecto. la misma respuesta. Ahora, Ajá. evidentemente, creemos que la propiedad de regulación va más allá que la de funcionar como esponja molecular, Exacto. sino que HFQ interacciona con otras proteínas y posiblemente es aquí donde la parte estructural es esencial, ¿no? Entonces, no es de que se rescate totalmente todas las funciones de HFQ, evidentemente no, sino exclusivamente la que tiene que ver con el permitir que el RNA pequeño interaccione de una manera eficaz con su blanco. Así es. La otra pregunta es que sería interesante explorar la posibilidad de que estén formando condensados, ¿no? Porque sería una manera que pasa con los priones, que pasa con, bueno, con un gran número de proteínas desordenadas, y sería una forma de generar protección, entre comillas, quizás no tan específica, ¿no? La interacción con el RNA le permitiría formar estos condensados, y luego esto a su vez, pues generar un mecanismo de protección a lo mejor a través de asociarse con otras proteínas sensibles en esa situación importantes para la bacteria. Entonces sería interesante ver si eso está sucediendo porque hablaría un poco más, o sea, por qué proteínas tan disímiles, ¿no? Pueden proteger, pueden dar un fenotipo bueno, positivo como el que observan, eh, eh, uh, pensando que todas ellas contienen secuencias muy diferentes, ¿no? En teoría. O sea, entonces habría que quizás explorar esa parte también. Y bueno, ya después platicamos más porque tengo muchas más preguntas. Gracias. Claro que sí, con muchísimo gusto. Adelante, doctor Javier Severán. Gracias, Enrique. Yo también me congratulo de haber estado aquí en tu plática y de ver el trabajo que has hecho tanto y esta interesante capacidad que tiene tu grupo de hacer las predicciones o hacer las observaciones in silico y después hacer algunas pruebas experimentales. Yo creo que la observación o la parte que más describiste está todo al final, pues llama muchísimo la atención. Incluso yo diría que la sensación que uno tiene es como que es too good to be true. Porque son muchas las que funcionan, ¿no? Y también plantea un reto para poder entender cuál puede ser el mecanismo, si es que existe algún tipo de especificidad o es un fenómeno un poco más inespecífico, en fin. Lo que me pareció que no detecté, tus láminas las fuiste pasando de manera bastante seguiditas, es si había como controles negativos, ¿no? O sea, poner en ese mismo lugar una secuencia, por ejemplo, repetida, pero que no esté desordenada, 2 o 3 controles, ¿no? Que nos permitieran decir si existe algo que está asociado con ser desordenado o con ser homólogo, y que eso es lo que da la propiedad, no solamente el lugar donde está localizada o que vuelva a haber expresión genética y mensajeros ahí o qué sé yo, algún efecto más inespecífico. No sé si han hecho esos controles o los piensan hacer. Sí, muy buena pregunta. De hecho, el único control que pudiéramos considerar como control es el que tenemos clonado al gen de resistencia, cuando hicimos el knockout. O sea, no es que cualquier gen clonado en HFQ va a complementar, porque el gen de resistencia pues no complementó.
pero tienes toda la razón. No hemos hecho los controles suficientes como para poder, poder ir más allá y tener una propuesta más sólida. Entonces, sí los pensamos realizar. También pensamos, ¿cómo se llama? Hacer mutantes en donde solo esté HFQ sin la región estructural, sin la región desordenada, o solo la región desordenada y viceversa. Entonces, sí lo pensamos hacer, no lo hemos hecho todavía. Ya, ok. Pues suerte. Gracias. Ojalá Gracias. y se confirme esta observación que es muy novedosa. Gracias, muchas gracias. La última intervención del doctor Calva, y les pediría que si ya hay más preguntas, ya hay algunas preguntas y comentarios en el chat que el doctor Merino con gusto responderá ahí. Muchas gracias, Quique. Estuvo muy bonita tu presentación. Y más que una pregunta, yo quiero hacer un comentario general. Yo he escuchado a través de nuestra semana académica las expresiones "qué bonito trabajo" o "qué padre trabajo tienes". Y quiero usar tu trabajo porque eso solo lo que nos muestra es que apreciamos la belleza. De lo que hablábamos ayer. O sea, la primera sensación que nos da tu trabajo y de muchos otros de nuestros colegas es esa sensación de belleza. Es la creatividad, está lleno de creatividad tu trabajo. Encontraste parecidos escondidos, así es como se define desde los griegos la creatividad, ¿no? Y esto se relaciona mucho con la belleza. Entonces, realmente, al escuchar tu trabajo y al disfrutarlo, estamos apreciando la belleza, estamos apreciando la creatividad. Estás yendo en contra de la armonía de las ilusiones, ¿sí? O sea, estas cosas no funcionan, sí funcionan, ¿cómo deben ser? O sea, estás rompiendo lo que nos dice Ludwig Fleck sobre romper la armonía de las ilusiones y lo que nos dice Wilson, ¿no? Edward Wilson, sobre la consiliencia, que es el conciliar estas visiones interdisciplinarias. Entonces, realmente tu trabajo, como el de muchos otros de nuestros colegas de esta semana, simple y sencillamente están reflejando estos valores humanos de la ciencia. Y tu trabajo es un ejemplo clarísimo de que todo lo que hablamos ayer sobre los valores humanos de la ciencia están reflejados en un trabajo como el tuyo de altísimo nivel y de altísima calidad. Pero es eso, porque no sé si lo hiciste consciente o inconscientemente, pero eres un gran portador de esos valores humanos. Y eso es lo que hace tu trabajo excepcional. Muchas felicidades. Gracias. Muchísimas gracias, Mundo, por tu comentario. Gracias, muchas gracias. Bien, pues con esto cerramos entonces la participación de los ponentes del día de hoy, a quienes agradezco su disposición y su sincronía para terminar todos, creo que más o menos a tiempo. Entonces, no me queda más que agradecerles a todos por haber estado hoy. Muchas gracias, Elina, también por el trabajo. Gracias. Las bambalinas, muchas cosas que hacer.